Hola y bienvenidos a este video, yo no soy Bere. Y bienvenidos a su canal de narraciones de Webtoon. Toda esta hermosa historia empieza con Hana Jun de 21 años de edad, una mujer joven de muy mala suerte, siempre sola y saliendo adelante por sus propios medios. Despedida de su trabajo a medio tiempo, lo único que la sostenía y lo que le permitía vivir en un lugar horrible, pero al menos un lugar. Pero todo esto iba a cambiar porque en medio de su desesperación por no saber qué hacer en ese momento de su vida, llegó la persona que se llevará su alma y su corazón. Sí, un demonio. ¿Y qué demonio, verdad? Presentándose como el demonio número 4, quien vino a salvarla, según. Gran entrada como un gran galán de telenovela. Solo que en ese momento, por interrupción de su amiga y vecina Zoom, el demonio se fue para reaparecer un poco más tarde ante Hana. Ella es una persona que ha sufrido tanto que nada puede sorprenderle, e incluso no cree que exista la magia, o demonios, o un montón de cosas, o lo que sea. Así que cuando el demonio le dijo, "Puedo concederte cualquier deseo que quieras y a cambio me llevaré tu vida", qué buen negocio, por cierto, Hana simplemente no lo creyó. Y aunque quiso hacerla confiar con varios métodos, nunca pudo. E incluso le permitió tener un deseo diario por 3 días seguidos. Cualquier cosa que ella desee, él se lo iba a cumplir. Hana es una mujer simple y no deseaba gran cosa. En su primer día, en ese momento justamente, simplemente deseó una comida simple, rápida en una cafetería. Ella nunca se ha detenido a pensar qué desea en su vida, siempre ha buscado su propia superación. En este momento el demonio sabía que convencerla de tener un buen deseo iba a ser muy complicado. Sin embargo, este demonio no tenía nada que ver con los demonios que nos pintan, ¿no? Porque este fue muy cortés e incluso viendo llover le cedió su sombrilla solamente para quedar bien con ella, porque no tenía otra, así que él sí se mojó y se murió de frío. Qué irónico, ¿verdad? Un demonio muriéndose de frío. Al día siguiente Hana fue a la universidad y al estar ahí se da cuenta que el libro que le pedían se le quedó en casa. Y aquí entra otro galán a esta historia, Jung Won Lee, un hombre guapísimo que trata de hacerse amigo de Hana, pero en este momento aún no lo ha conseguido. Un poco más tarde Hana tenía una entrevista de trabajo y para su suerte el jefe de esa cafetería a la que postuló era el demonio que empezaba a acosarla, diciéndole ¿te interesa el trabajo? Y ella, claro, obviamente iba a aceptarlo porque lo necesitaba. Así que el demonio le dijo, si trabajas aquí, tendrás que firmar un contrato por tu alma. Y antes de que él aclare lo del contrato, Hana, sin pensarlo, aceptó. Nunca, pero nunca firmen un contrato con un demonio. Sí, se beneficiarán en ese momento por el deseo que pidieron, pero luego del tiempo estipulado o pactado, que por lo general será 1 año, su muerte llegará. Pero por situaciones ajenas a lo que nosotros pensamos, Hana pensó que intercambiar su vida por 1 año de trabajo estable y a medio tiempo era una excelente idea. Nunca se había detenido a pensar qué desea realmente y nunca ha sido codiciosa, y por primera vez en la historia, un delincuente es más horrible que este hermoso diablo, ya que sí quiere el alma de Hana, pero por un buen valor a cambio. Así que el contrato de trabajo iba a ser en esta vez algo normal y ya. Pero no es que el demonio no se quiera llevar su alma, ¿no? Simplemente él busca obtener una recompensa mayor, ya que él es un demonio de muy buena reputación que ha logrado obtener miles y miles de contratos y buenísimos. Así que este no iba a ser su excepción. Al día siguiente Hana se entera que el lugar donde vive pues será vendido y por ende se quedaría sin ese lugarcito donde dormir, y eso realmente la tenía preocupada, y no solo a ella sino incluso a todas sus vecinas. Hana asistió a sus clases como de costumbre y al ingresar ya después a su nuevo trabajo, para su suerte, que era enfrente de la universidad, estaba ahí junto a su jefe, diabólico bello, descubriendo cómo funcionaba esa bendita máquina de hacer café. Ninguno de los dos sabía. Y entre su indignación llegaron los clientes, y entre ellos estaba Jung Won Lee, quien sí podía preparar café, así que llegando ante ellos les ayudó, y así pues el diablito le ofreció trabajar en dicho lugar.
y él aceptó, pero porque está interesada en Hana. Y así, Hana trabajaría junto a uno de sus futuros primeros amigos. Pero bueno, la cafetería abriría mañana con ellos dos juntos, y es bello saber que Hong-won tiene un lindo interés sobre Hana. Al menos este suceso hizo que Hana se olvidara por un momento de todas las situaciones horribles que pasaban por su cabeza. Ya solo le faltaba una semana para poder encontrar otro lugar donde vivir. Al día siguiente se encontraba el jefecito de nuestro demonio favorito. En ese momento acababa de recibir el contrato que le habían otorgado al demonio número 4, y justo ahí estaban unos demoniecillos interesados en saber el caso que el demonio número 4 tiene. Y él, bien pendejo, les contó que tiene un caso muy difícil, una mujer que no desea nada y aún no ha logrado que firme el contrato. Ya habían pasado varios días y aún el demonio número 4 no obtenía lo que buscaba. Sabiendo todo esto, los demoniecillos se marcharon. Mientras tanto, Hana se estaba por quedar sola en la cafetería, pues quería limpiar un poco antes de cerrar el café. Y ahí aprovecharon llegando estos demoniecillos, pidiéndole una galleta porque dizque se morían de hambre. Y Hana se los negó con tristeza, pues todo lo que había ahí no era de ella, todo era de su jefe. Pero entre tanto el show de estos dos demoniecillos, el niño comenzó a causar un ahogo a Hana, diciéndole: no sé qué vio en ti el demonio número 4, pero ahora firmarás el contrato porque tienes un deseo, ¿verdad? Nadie quiere morir. La infancia de Hana fue desastrosa, con una mamá que nunca mostró importarle su hija y que veía que la muerte simplemente es algo que llega y ya, así que formó a Hana sin tener miedo a la muerte. Y entre todos estos pensamientos de Hana en su inconsciencia, entró corriendo su demonio pidiéndole: no te mueras, porque tienes que firmar un contrato conmigo. Hana despertó toda asustada, viendo a esos demoniecillos amarrados. El jefecito, pues ya después de todo lo que pasó, corrió a esos dos loquillos que intentaron robarle a su cliente. Aunque con más de 100 años encima. Esta vez se salvaron porque Hana tuvo compasión por ellos. No quiso que el demonio número 4 los castigara. Y dado a lo que sucedió, este demonio le dijo: es muy arriesgado que no pases conmigo. Así que sin permitirle ningún pero, la invitó a vivir con él. Y así, Hana se le acabó el sufrimiento de no tener a dónde ir a vivir. Al conocer ya el lugar unos días después, era una casa enorme con algunas habitaciones y muy amplia, así que observando esto, y tras elegir su habitación, le dijo al diablo número 4: ya sé cuál es mi deseo. Y al fin de semana, cuando se cumplía el plazo para salir de su ex casa, sus vecinas y algo amigas de Hana se mudaron con ella, estando a gusto de estar juntos otra vez. Y ya en la noche, Hana bajó a ver a su diabólico papacito, el cual le dijo: es hora de que firmes. Había cumplido ya su deseo, arrendarles las habitaciones sobrantes a sus amigas, y Hana tenía que firmar por ello. Solo que el pedir un deseo que beneficien a otras personas que no sea ella anulaba el contrato, así que no podía firmar en ese momento y no por ese deseo, aunque de todas maneras obtuvo lo que quiso, ¿no? Sin embargo, Hana le debía un gran favor. El demonio le recomendaba como deseo el pedir dinero, ser millonaria, pero a Hana no le interesaba para nada eso. Su único deseo era graduarse y para ello pues ya estaba encaminada, ¿no? Yendo a la universidad. Así que Hana se quedó con la promesa de firmar un contrato, pero pensaría en lo que más desea ella. Al siguiente día, luego de culminar su día en la universidad, llegó a su trabajo en la cafetería y conversando con Hong-won, el cual se acababa de enterar de que ahora Hana vive con el jefe, y claro, con unas amigas más, para él se le hizo súper malo esto, pues sabía que ella estaba confiando en un completo desconocido. Y en medio de su conversación entró el demonio número 4 dirigiéndose a Hana y diciéndole: sal conmigo. Dejó pasmados a todos enmudecidos y pensando en que él realmente es un pervertido, porque aparentemente si lo vemos parece de unos 30 y tantos, mientras que Hana tiene apenas 21 años. Pero Hong-won no reaccionó bien. Parecía ser ahora ya el protector de Hana, así que empezó a interponerse diciéndole que él no debería decirle eso porque ella es muy joven para él. Claro, es mayor de edad, pero sí, es muy joven. Pero el diablo número 4 le dijo: Hong-won, tú y yo no somos diferentes. Tú entraste a trabajar a este lugar no por la paga, sino por estar cerca de la persona que te gusta. Y Hana, ya evitando más discusiones, se dirigió al demonio y le dijo: está bien, hablemos de eso más
más tarde. Wong realmente no lo podía creer. Por otro lado, el diabólico papacito se fue a ver a su jefe, el Diablo 313, el cual estaba con unas amigas diablitas, pues él quería hablar sobre el contrato de Hana y de su grandiosa idea. Y al mencionar el tema de que ahora está saliendo con alguien de 21 años, ni siquiera por el hecho de que son demonios y deben ser malos, se opusieron a la idea diciéndole pervertido y marchándose al no poder convencerlo de lo contrario. Y bueno, llegó lo inevitable, la charla entre el diabólico papacito y Hana. Ella sabía que esto de salir con él era algo como del contrato, y al preguntarle surgió la duda de saber si Hana había salido con alguien en el pasado o si a alguien le gustó, y no, nunca había pensado en eso. Y de repente el diabólico papacito le preguntó si le interesa a él o le gusta. Esto hizo sonrojar a Hana porque se ve que sí. Al ver esta reacción cambió de opinión. Esperaba que Hana olvidara todo lo que le había dicho, porque él no podía darle lo que cualquier relación normal le daría. Él no tiene sentimientos, así que nunca podrá quererla. Y él, empezando a balbucear, ya la envió mejor a dormir. Al siguiente día, nuestro diablito preferido se despertaba pensando en lo mucho que necesitaba comer y dormir bien para poder estar tranquilos y tener un buen día. Es algo ilógico, ¿no? Pues no es un ser humano normal. Sin embargo, los ángeles sí tienen esa vitalidad, sin esa necesidad de comer o dormir. Ya entre eso del mediodía, ya estando él en la cafetería, le llegó una visita inesperada. Su jefe junto a la directora de todo Seúl, lugar donde se encuentra. Era el demonio número 33, una persona implacable, que le dijo que tenía hasta la semana que está por llegar para que haga un contrato que justifique todo lo que ha obtenido en préstamos, como sería la casa, todos los lujos que tiene ahora, y avisándole todo esto, se marchó. Y claro, él aceptó este reto. Así que se le acababa el tiempo y no tenía ni idea de qué hacer ahora, y su jefecito no le podía ayudar. Tenía que capturar un pez gordo para salvarse de esta, es decir, tener un gran contrato de por medio para no perder su reputación. Un poquito después llegó Hana a trabajar y junto a ella Hyun-won, el cual parecía estar molesto con ella. Qué raro. Ya terminando su trabajo, llegaron a casa Hana y su diablito, teniendo una agradable sorpresa. Sus inquilinas habían preparado una barbacoa para festejar la mudanza, así que todos juntos comieron y bebieron, siendo esto una primera vez para Hana. Ya más tarde todas fueron a dormir excepto Hana, la cual estando ebria no tenía sueño, y su diablito la encontró sentada en las escaleras pensando y a solas. Esta, al verlo, le dijo: ¿puedes quedarte conmigo para siempre? ¡Wow! Y así llegó un nuevo día, un día en el que ella estaba sobria y avergonzada por lo que ocurrió la noche anterior. Por otra parte, el jefe, el Diablo 313, logró conseguirle un nuevo cliente al demonio número 4, para que pueda cumplir con su promesa y sobre todo no ser destituido de su honor. Y así fueron donde estaba un anciano, el cual pedía dinero y mucho poder como deseo. Ya una vez teniendo el contrato, debía hacerlo firmar por ese anciano. Al día siguiente, Hana se acercó a su jefe pidiéndole permiso para que ella pueda participar en la feria que organizaban en la universidad, y gustoso, su jefe se lo concedió. Sin embargo, un poco más tarde, Hyun-won también deseaba el mismo permiso, pero ya no pudo dárselo, porque alguien tenía que atender en el café. Finalmente, llegó el día de la feria, y el grupo en el que ella estaba participando habían realizado un tipo de restaurante, en el cual ella era una de las meseras, conjuntamente con Hyun-won, claro, pero él llegaría tarde después del trabajo. Luego de un poco de maquillaje y un traje bonito, ella quedó espectacularmente hermosa. Un poco más tarde llegó Hyun-won también a ayudarla, y entre una de sus mesas a servir estaba ahí su jefe, sujetándola, diciéndole: ¿acaso no me viste? Literalmente ella no veía bien porque no llevaba sus lentes, pero algunos vieron esto y llegaron a echarlo al pobre jefecito del lugar, diciéndole que por un disque acoso. Finalmente todo fue un éxito y celebraron por ello bebiendo. Hana realmente se veía hermosa y todos le decían lo mismo. Llegaba la hora de partir y de repente recordó a su jefe, al cual corrió a ver, encontrándolo todo frío. Ella estaba algo ebria y cuando su jefe le dijo: ¿por fin te ves como las demás chicas de tu edad?, ella corrió avergonzada cerrando la puerta de la casa, viendo un contrato sobre la mesa, ese contrato que iba a firmar con alguien más, enterándose de esto de la boca de su propio
jefe. Ella tomó una decisión desesperada, arranchando el contrato, decidida, firmó sin importarle absolutamente nada. Y todo este evento fue observado por el ángel guardián de Hannah. Al día siguiente, el diabólico papacito se reunió con su jefe, el cual le daba la mala noticia que no había marcha atrás con el contrato que firmó Hannah y lo único que podía modificar eran las cláusulas. Mientras tanto, Hannah, durante las clases, pensaba en lo que hizo, pero no se arrepentía. Por otra parte, su amiga Song-hye le llevó a comprar algunas cosas y entre ellas unos lentes de contacto porque Hannah ese día se veía hermosa y ella quería que siempre se viera así. El fabuloso día finalmente terminó y cuando Hannah fue a ver a su jefe, él le comentó que se iría por algunos días para poder verificar todo lo del contrato. Y así, al día siguiente, Hannah durante las clases coordinaron una salida con Hong-won y Song-hye para poder ir a comprar algo de ropa, donde adquirió este hermoso vestido rojo. Ya en la noche, después de despedirse de Song-hye y Hong-won, él decidió acompañarla y ella por fin sabía que realmente estaba viviendo una vida feliz. Hannah, al volver a casa, vio algo extraño. Todos dormían profundamente y ahí estaba un hermoso ángel, presentándose ante ella como Mika, su guía celestial. Venía aquí para verificar que ella esté de acuerdo con el contrato que había firmado con el demonio número 4, ya que su trabajo era resguardar los derechos de los humanos, y al verificar que las cláusulas del contrato ya firmado no estaban definidas, se fue pero regresaría para investigar más sobre el tema. Al siguiente día, mientras caminaba bajo la lluvia, vio a un ángel. Nuevamente era Mika, el mismo ángel que la visitó por la noche, solo que esta vez tenía un género de mujer. El ser ángeles no eran definidos por un género, así que podían ser hombres o podían ser mujeres, daba igual. Y dado que ella buscaba el bienestar de Hannah, le pidió que anulara el contrato lo antes posible. Un demonio tiene artimañas sucias y engañosas que podrían hacer que ella entrara en desesperación para que quisiera firmar un contrato con un demonio. Y al escuchar esto, ella recordó absolutamente todo lo horrible que le había pasado antes de ver por primera vez a su precioso demonio. E incluso recordó cómo le hizo sentir cuando por fin alguien llegó a rescatarla. Los siguientes días, Hannah no podía creer que él la había engañado, y su tristeza se notaba mucho, y a pesar de los intentos de Hong-won por levantarle el ánimo, era imposible que pudiera comprender por lo que ella estaba pasando en este momento. Así que Hannah decidió disimular, y al irse a casa, se encontró con el jefe de su demonio lindo, el cual le contó que el demonio número 4 ya había regresado. Así que sin más, decidió correr hacia él. A pesar de conocer la verdad, le reconfortaba volver a verlo. Él llegó con un pequeño regalo para ella, un celular nuevo. Sin embargo, tras la emoción inicial, aún sentía esa traición, esa espinita en el pecho, y decidió irse de ahí, prometiendo leer el contrato que había hecho otro día. Este diablito bello ya sabía que Hannah conocía la verdad porque había hablado con un ángel. Hannah, por otro lado, encontró el número de Hong-won y escribiéndolo, lo invitó a él y a Song-hye para salir el día de mañana. Al siguiente día, Hannah tuvo varias oportunidades para ignorar a su diablito bello. Realmente ella no quería charlar aún con él, pero él tan obstinadamente logró convencerla para llevarlo a un lugar más privado. Se teletransportaron a las montañas y dado al frío, pues el diablito hermoso le dio su chaqueta. Y el clima acompañó al frío corazón del demonio porque dirigiéndose a ella le dijo que todo lo que el ángel le dijo es verdad. Ellos jamás mienten. Y con esa mirada infernal le dijo, ¿te lo creíste? Por eso no debías firmar un contrato con un demonio. Pero ya todo era tarde para Hannah. Sin embargo, la reacción que todos esperábamos no fue la que sucedió en realidad, porque ella no se arrepentía de absolutamente nada y aunque todo lo que le dijeron le tomó por sorpresa, ella sabía que todo esto era parte del trabajo del diablito. Así que revisando el contrato, decidió anotar finalmente cuál es su verdadero deseo. Y su deseo fue que este papacito precioso, demoníaco, diablito, siga a su lado. Es decir, básicamente ser novios. Y ya que tenía programada una salida con Hong-won y Song-hye, se marchó sin más, llegando al cine con ese hermoso vestido rojo impactando el pobre corazón de Hong-won. Y serían solo ellos dos, ya que a Song-hye se le había presentado un inconveniente para poder asistir. Pasaron juntos toda esa noche, por fin viviendo esa juventud que por tantos años Hannah se perdía, ya sea por falta de tiempo o en sí por falta de dinero. Pero Hannah desde muy pequeña vivió un mundo completamente desconocido para Hong-won, pues la madre de Hannah jamás la cuidaba, y si cuando era pequeña
algo se preocupaba por ella, era más porque la ley así lo pedía. En cuanto Hannah se volvió mayor, su madre le pareció injusto ser responsable de ella simplemente por ser familia, así que cada una tomó su rumbo. Un poco después, Jung-won se fue y Hannah, al quedarse sola, vio a Mika, la cual esperaba ansiosa que el alma de Hannah estuviera libre, pero no, y al escuchar el deseo que pidió Hannah, Mika se molestó, pero al mismo tiempo entendía. Siempre los humanos se alejan de Dios porque tienen ese instinto de buscar su propio camino a la felicidad. Y ahí estaba Hannah, corriendo a su hermoso demonio. Al día siguiente, Jung-won se encontraba con Song-hye, la cual esperaba que Jung-won por fin se haya declarado, pero no. Y al despedirse de Song-hye, Hannah llegó amistosa ante él, y esto le hizo ver que su relación era hermosa así simplemente. Por otro lado, el demonio se encontraba ante la directora de todo Seúl, la cual verificaba el contrato y alabó al demonio por conseguirlo, y sobre todo porque Hannah había pasado la prueba del ángel. Pero algo se volvió más serio. La superiora del demonio número 4, llamada demonio número 2, había desaparecido desde ya hace más de 20 años, y todos la estaban buscando porque había roto ciertas reglas. Un poco más tarde, Hannah llegaba a su trabajo, y tanto para ella como para su papacito endemoniado, era algo difícil llevar a cabo lo de ser novios, pues ninguno sabía qué debía hacer en realidad. Y este hermoso diablito, tras pedir consejo a su jefe, decidió secuestrar a Hannah por varios días para llevarla de compras, pensando en que todos los humanos siempre quieren lo mismo: poder, honor, dinero. Pasando junto a Hannah por varias y varias tiendas de ropa muy caras, comprando muchísimas cosas, y por si esto no era suficiente, la llevó a un lujoso spa, y como aún seguía no siendo suficiente para él, la llevó a un salón de belleza para un cambio de imagen, y tras varios itinerarios interminables, por fin llegaron a un hotel, donde este precioso demonio esperaba que toda esta gastadera de dinero haya sido satisfactoria para ella, pero en su rostro se ve que no era así. Al día siguiente, nuevamente tras pasar el arreglo inicial de su cabello y maquillaje, fueron juntos a pasear, encontrándose con el jefe de su jefe, el cual se asombraba de la belleza de Hannah, y como él sabía del deseo que ella eligió, dijo algo muy curioso, porque no entendía cómo ella no deseó tener dinero, sino que en su lugar pidió un novio que tuviera dinero, diciéndola que ella es una genio. Los siguientes días fueron iguales: compras, masajes, gastar y gastar dinero, y aburrida de ella, prefirió ponerse a estudiar. Cuando el diablito la observó haciendo eso, le preguntó el por qué, y ella respondiéndole le dijo que tenía que sacar buenas calificaciones si quería seguir manteniendo su beca. Ahora sí tenía dinero, pero esto de que sea proporcionado por su novio, pues no le agradaba tanto, ¿no? Sin embargo, el demonio creía que por darle la oportunidad de gastar todo el dinero de él, de su novio, él era el mejor novio del mundo, pero no era así. Al día siguiente, este papacito hermoso pidió a Hannah que se arreglara porque iban a viajar, así que cuando ya estaba lista y caminando junto a su hermoso novio, él vio que esos zapatos que le compró la estaban lastimando, pero ella pensaba que esto era normal y que solo faltaba acostumbrarse a ellos, ya que si estaba soportando todo esto, era porque creía que él la vestía así porque de esta manera ella se le hacía un poco más atractiva. Y ahí explotó nuestro bello demonio, porque siempre Hannah lo hace ver como si ella fuera la que le cumple los deseos, mientras que debería ser completamente lo contrario, o al menos eso piensa él. Así que ese día ya no viajaron, entendiendo que todo esto debería salir de las ideas de ella y no de él, dejándole en claro que todo lo que quiera hacer debe ser por ella misma y no porque él lo desea. Y dado que él le preguntó qué quiere hacer, ella simplemente deseaba regresar a casa, y antes de ir a casa quería pasar por el centro comercial comprando un obsequio para su amiga Sunmi, pues ella debía regresar a casa porque su madre había enfermado y le encanta muchísimo los platos de colección, así que Hannah le llevó uno como regalo, y cuando Sunmi lo abrió, realmente quedó impactada. Ese día en la noche, Mika estaba en un bar con apariencia de hombre cuando su jefe llegó ante ella para transferirla, porque ahora se encargará del caso del demonio número 2, ya que habían incrementado muchísimo los contratos ilegales desde que 2 apareció, y la última vez vista era cerca de la universidad de Hannah. Así que al siguiente día, Mika, que ya se lo tenía comprado el jefe del demonio hermoso, le ofreció para que ella se mudara con el demonio número 4, y así, sin poderse negar, pues no tuvo remedio. El demonio 313, o llamado en el mundo humano como Hee-won, se las arregló para hacer que esta hermosa mujer ingresara a vivir con el demonio 3. Pero hay algo curioso: el demonio 313 no tiene ni idea de que Mika es un ángel. En este momento, el demonio número 4 encontraba algo raro en ella, aún no la reconocía, y cuando ya entraron
llegaban a la casa, por fin se dio cuenta. Claro, era el ángel guardián de Hana, Mika. Y a pesar de que Hana los encontró así, Mika los puso al tanto a ambos de quién era y que no venía a interponerse entre ellos. En cierto modo, todo esto era para encontrar a la que un día fue la maestra del demonio número 4. Mika realmente quería saber si nuestro demonio sabía algo de su ex jefa, y como sabía que se negaría a darle alguna información, le mencionó que Hana tiene compañía. Eso de compañía es un término utilizado para una relación frustrada en la vida pasada y que en su nueva vida están destinados a estar juntos. Sin embargo, no muchas de las veces ellos dos se vuelven a encontrar. Esto, sin embargo, le intrigaba mucho a nuestro demonio favorito, así que en la noche visitó a Mika para saber más sobre este tema, pero ella utilizó el momento para llevarlo a investigar sobre un caso de un contrato ilegal que se estaba dando muy cerca. Le contó de la desaparición de esa persona y envió a buscarlo. Al quedarse solo, adivinen quién se acercó a él. Sí, el demonio número 2. Ella era una persona a la cual él respetaba muchísimo, pero a ella le daba gracia que a pesar de todo, él aún la respetaba. Pero por otro lado, ella estaba molesta porque aparentemente el demonio número 4 ha robado algo que le pertenece. Y tras un movimiento, ella causó una explosión huyendo del lugar y dejando malherido al demonio número 4 y matando a su cliente para llevarse su alma. Mika, que estaba muy cerca, lo vio herido y decidió llevarlo a su casa. Por otro lado, el demonio número 2 ya estaba apareciéndose en los sueños de Hana, es decir que ya estaba marcando cierto territorio en ella. Hana se quedó toda la noche esperando a que su precioso demonio se despertara, pues estaba muy preocupada. Cuando él lo hizo, ella quería ver qué tan mal estaba, y de verdad que había sido una herida muy grave. Mientras tanto, en los pensamientos del demonio estaba eso que le dijo el demonio número 2, eso de pensar que él se estaba robando algo que le pertenece a ella, pero no sabía qué. Sin embargo, se tranquilizaba al pensar que Hana, pues en cierto modo ahora le pertenece porque firmó un contrato con él. Hana ya estaba culminando un año más de estudio, pero su vida se volvía más caótica, y sobre todo vivir y revivir esos sueños en donde el demonio número 2 siempre estaba al acecho. Seguía asistiendo a trabajar en el café, donde junto a Ho Won le comentaba que todo estaba listo para un viaje entre amigos en el cual iban a festejar la Navidad, justamente cerca de una playa. Ho Won cada vez se enamoraba más de ella, y no solo por haberla conocido en esta vida, sino que poco a poco estaba recordando situaciones de su vida pasada, aunque no tenía todo esto claro. Como el demonio estaba justamente ahí y escuchó sobre el viaje, se les coló cómo era la pareja de Hana y cómo no llevarlo. Además, podían aprovechar su vehículo para ir hasta allá. Mientras el viaje llegaba, Hana estaba intrigada por el tiempo que le quedaba en este mundo, y como todo dependía de la situación, no podía identificar el tiempo, pues su alma se degradaba parcialmente. Mientras ella más disfruta y más feliz es, más se degrada su alma. Por otra parte, seguían las investigaciones de los contratos ilegales del demonio número 2, y llegaba ya la época navideña en donde los ayudantes de los demonios se encargaban de la hermosa decoración del lugar. Todo parecía estar mejor para Hana. Todo lo que un día deseó poco a poco se estaba cumpliendo, y llegó finalmente el 24 de diciembre, en donde emprendieron el viaje hacia la playa. Llegando a esa hermosa casa en la cual todos se instalaron e iniciaron esa celebración tan bella. Tras algunas copas, Hana se mareó y decidió salir a caminar, y aunque debía acompañarla a su novio, quien fue con ella era Hewon. Viendo juntos algunos fuegos artificiales, era una noche fantástica, los cuales les marcaban ya el día de la Navidad. De repente Song-hye salió también e hizo que Hana se quedara a solas con ella, mientras que en la casa todos, tras beber e incluso extrañamente el demonio número 4, también estaba adormecido por el alcohol. Y entre su semiconciencia llegó el demonio número 313 para despertarlo, pues él sabía algo, así que nada de esto estaba bien. Alguien le había puesto un hechizo de somnolencia en la bebida. Por otra parte, Song-hye caminaba con Hana contándole sobre la primera vez que la vio, cuando Hana lloraba a escondidas de su madre. Y lo peor estaba por llegar. Song-hye no era Song-hye. Ella había muerto ya hace algún tiempo. Hana había entrado a un profundo sueño en este momento, y a pesar de que Mika interfirió para que nadie le hiciera daño, era inútil, porque esta falsa Song-hye era el demonio número 2.
Por otro lado, Ho-Won cayó también en un profundo sueño y llegaba el demonio número 4 ante Hana, pero el demonio número 2 no dejaba que nadie interfiera. Pidió a su ayudante llamado Demi que ejecutara aquel contrato en el cual reclamaba el alma de Hana como colateral en el contrato de su madre. Hana en su profundo sueño recordaba la desastrosa vida que él llevaba. Su madre la dejó sola y en cuanto tuvo la oportunidad, y su ausencia en este mundo no sería llorada por nadie, o al menos eso creía. Así que Song-hye se decidía a llevarla. De repente su demonio hermoso llegó pidiéndole que se quedara con él, pero Hana, vacía y sin deseos de nada, le daba igual irse hoy o en un tiempo futuro. Pero su demonio no lo permitió, sujetándola y sacándola de ese trance en el cual le prometió hacer que ella llegara a apreciar su vida, en cuyo momento Hana se salvó. El demonio ocupó todas las fuerzas en salvarla y Mika pedía ayuda a los demás ángeles. De repente, Ho-Won se despertó y llegó a verla, y al ver así a Hana recordó su vida pasada. Esa vida en la que Hana era un hombre y él una mujer, pero en esa vida Hana murió. Hana despertó y al ver primero a Ho-Won corrió a él y lo abrazó. Él lloraba, había recordado absolutamente todo de su vida pasada. Uno de ellos dos era de una familia noble y el otro era un simple huérfano. El huérfano, por su habilidad en la guerra, fue adoptado por el padre de aquella noble, y dado a esto, escondieron sus mutuos sentimientos y vivieron como hermanos, hasta que por difamaciones el huérfano llegó a ser asesinado. Y aquella chica se había suicidado poco tiempo después de la muerte de su amado, sin antes pedir al cielo una segunda oportunidad para encontrarse con ese amor que nunca se pudo dar. Al día siguiente de toda esta caótica noche, Hana despertaba en una cama cuidada por el demonio número 4. Todo lo peor había pasado, así que como él le prometió hacerla disfrutar de la vida, la llevó de paseo nuevamente a la playa para borrar ese horrible recuerdo que tuvo, llevándola a comer y luego a una suite en donde durmieron juntos, uno al lado del otro. Amaneció y su deseo en este momento era ver a su madre. Y así inició esta búsqueda, en la cual intervenía Mika, el demonio 313, el demonio 4, pero dejaron a Hana con el demonio 313 para poder seguir con las investigaciones. De repente, al nombrar al ángel, es decir, llamarlo por su nombre, Mika, el demonio 313, se daba cuenta de que este ángel era aquella chica hermosa que siempre está ayudando y que siempre está coqueteando y de la cual supuestamente se está enamorando. Ay, pobrecito. Y él que según odia a los ángeles. Mika y el demonio se dirigieron a donde se supone estaba la mamá de Mika, pero al ingresar a ese centro no le permitían verla, así que tuvieron que esperar a tener una oportunidad en la noche. Hasta eso, Mika le comentaba que el ser ángel le impide tener emociones, pero ella se ha convertido en alguien diferente. Puede sentir tristeza, llorar y sobre todo tener iras. O sea, enojarse. Y eso no era normal para ella. No sabía qué le estaba ocurriendo. Por otra parte, Hana ya en su casa recibía la visita de Ho-Won, el cual estaba tan confundido porque él recordaba absolutamente todo lo que había ocurrido esa noche. Sus amigos, por lo contrario, no tenían ni idea de lo que había pasado, simplemente él. Así que tras pedirle explicaciones a Hana, finalmente ella se las dio contándole todo este cuento increíble de demonios y ángeles. Y al contarle sobre su contrato y al decirle tan fácilmente que iba a desaparecer en cuanto el contrato se termine, hizo enloquecer a Ho-Won. ¿Cómo podía ser ella tan egoísta con la gente que la quiere? ¿Cómo no se dio cuenta de lo mucho que hará falta a las personas que la aman, en especial a él? ¿Qué haría él sin ella? Supuestamente su alma ya no existiría en este mundo. Y sobre todo, él que recordaba su vida pasada tenía ese sentimiento de amor tan clavado en el pecho que no le permitía dejarla ir. Hana comprendía su gran error. Lloraba pidiendo perdón porque nunca se detuvo a pensar en ello. Pero Hana, aunque se enteró en este momento de los sentimientos de Ho-Won, no podía corresponderlos, pues sabía que posiblemente sus sentimientos se daban por su vida pasada y no por su vida actual. Sin embargo, ella no sentía lo mismo. Por otra parte, ya en la noche, Mika y el demonio número 4 lograron ingresar a dicho centro encontrando a la mamá de Hana, pero en un estado de trance como en un sueño profundo, el cual no lograrían sacarla fácilmente. De repente llegó una anciana que nuevamente era el demonio número 2. Mika se interpuso para que el demonio número 4 lograra salir con la mamá de Hana, mientras ella lucharía con el demonio número 2, pero todo salió mal, porque este demonio, al salir del control de los demás, tenía tanto poder con el cual inmovilizó a Mika dejándola herida y teletransportándose al auto donde estaba el demonio número 4, quien conducía acompañado de la mamá de Hana.
pero esta demonia frívola desvió el carro haciendo que cayeran al agua. Prácticamente quería matar al demonio número 4 y sobre todo cobrar el alma de la mamá de Hannah. ¿Cómo fue que el demonio número 2 llegó a esto? Ella, que era tan correcta en todo, siempre buscaba el bienestar de quienes firmaban un contrato con ella, mostrándole un camino digno al demonio número 4. Llevaron tanto tiempo juntos, convivían, peleaban, pero siempre juntos. De repente el demonio número 2 empezó a tener esa noción de cordura de lo bueno y lo malo y evitaba aquellos contratos con escorias que solo buscaban más poder para poder seguir haciendo de las suyas. El demonio número 4 finalmente iba a ser ascendido para que dirija su propia vida, en el cual debía empezar a firmar contratos, pero aún tenía que firmar uno más para que esto sucediera. Sin embargo, todo se salió de control cuando uno de los contratos involucraba una vida inocente. Este hombre deseaba la muerte de alguien al azar, una mujer que por mala suerte se cruzó por ese camino. Y esto derrumbó el juicio del demonio número 2. Sajo, como ella le dice a nuestro demonio número 4, no comprendía esto, así que le afectaba mucho. Ella pidió dejar que Sao operara por su cuenta en este momento e iría a cumplir con el contrato, pero ya desquiciada por lo que tenía que hacer, no mató a quien debía por el contrato, sino al cliente. A ese idiota que pedía una vida inocente para satisfacerse, y por ello el número 2 desapareció. Sajo, o el demonio número 4 como siempre le decimos, o el papucho demonio como yo le digo, empezó a operar solo, obteniendo como cliente a Hannah, y ahora estaba sumergiéndose bajo el agua. Por otra parte, Mika era rescatada por los ángeles, pero su preocupación hizo que la retenieran porque algo no estaba bien en ella. No podía tener favoritismo por nadie. Eso no era algo propio de un ángel. Y mientras esto estaba pasando, Hannah volvía a ver a su madre, la cual se comportó tan cariñosa al llegar a su casa y tratarla con tanto amor que ella enseguida se dio cuenta de que no era su madre. Era el demonio número 2 nuevamente, contándole que su madre había pedido en su contrato una juventud eterna en la cual no existiera Hannah, y como pago a ello, pues vendía el alma de Hannah. Es por eso que la madre de Hannah dormía en un profundo sueño, porque mientras ella estaba en ese trance, ella soñaba una juventud eterna y una felicidad que nadie podría imaginar. Y ahora, pues, ella debía cobrar por este contrato. Y mientras la ahogaba, el precioso demonio algo herido llegaba a ayudarla, impidiendo que la lastimara más. Pero el poder del demonio número 2 era incomparable, y tras golpear a Hannah la dejó inconsciente para que Dami, su asistente, ejecutara el contrato a Hannah por el precio de un sueño. Y ya sin saber qué hacer, Sajo decidió cometer algo terrible, romper su contrato con el cual sería castigado con el peor de las condenas para un demonio. Y ante esto, Hannah y su alma quedaban intactas, pero en ese preciso momento llegó Dios, un ángel tan resplandeciente que podía decirse que tenía apariencia de un hombre y una mujer a la vez, el cual castigó al demonio número 2 con la cárcel en la cual pagaría por sus pecados. Y por otra parte, Sajo, nuestro Sajo, no podía ayudarlo en este momento. Todo quedaba en manos del gran demonio. Al irse, llegó el demonio 313, el cual abruptamente se llevó a rastras a Sajo para que él pagara la condena por lo que acababa de hacer. Y mientras lo llevaban, su corazón se quedaba ahí junto a Hannah, prometiendo volver a su vida porque ella le pertenecía. Deseaba que ella sobreviviera. Mientras Sajo estaba en esa condena, se sumergió entre sus más profundos sueños, recordando que antes de ser un demonio era un ángel, el ángel que cuidaba de una chamana idéntica a Hannah. Y al iniciar un contacto con ella lo reconoció como un ser divino, pidiéndole que haga llover. La sequía había llegado a su pueblo y al ser chamana, la cual recibe la energía de la tierra y envía las plegarias a los cielos, debía hacer una ofrenda de vida para que Dios enviara agua a su pueblo. Y Sajo intervino impidiendo que ella lo hiciera, pero todo su pueblo quería que ella muriera para que lloviera, y aunque este hermoso ángel explicó lo que en realidad sucedería, no comprendió y siguió pidiendo al cielo que lloviera. Y la lástima y los sentimientos por ella cada día florecían más, al punto de dejar de verse como desconocidos y tener esa confianza de estar juntos todo el tiempo posible. Un día en la noche, mientras conversaban, ella empezó a toser por falta de agua, ahogándose, y Sajo pues la ayudó, besándola y
y el ser un ente divino la ayudó. Pero ese día todo se salió de control, forjando un vínculo más allá de una simple amistad. Todo esto estaba escrito por Dios. Sin embargo, unos días después Sajo vio que estaba a punto de darse el sacrificio para que lloviera en ese pueblo. Todas esas personas pedían el sacrificio de esa chica y así lo hicieron. Así que Sajo no pudo hacer nada en ese momento, diciéndole en su lecho de muerte: puedes tenerme en mi próxima vida. Y murió ese día. Y sí, su sacrificio hizo llover. Y Sajo solo podía pensar en su pérdida, en haberla perdido, mientras todo el pueblo moría ahogado, porque duró tanto el agua y no dejó de caer, que inundó absolutamente todo ese pueblo. Por estos errores surgió nuevamente, pero esta vez como un demonio. Por otro lado, Mika podía seguir siendo un ángel a cambio de que mantuviera sus emociones controladas, retomara su vida y estuviera bajo el mandato directo de Dios. Y a cambio de hacer eso, ella quería ser quien se encargará de borrar la memoria de todos estos horribles recuerdos de la mente de Hannah, despidiéndose de ella definitivamente porque no se volverían a encontrar. Su alma por fin quedaba en libertad y sin recuerdos podía seguir con su vida. Y así lo hicieron, incluso con Ho-Won, borrándole todo recuerdo para que continuara con su vida, incluso eliminando todos esos recuerdos de su vida pasada. Mientras que, por otro lado, el demonio número 4, tras recordar todo, se culpaba a sí mismo por no haber salvado en ese momento a esa chamana, pero quería volver a ver a su Hannah. Y en ese instante, al despertar, vio al gran demonio y él le contó que todos los demonios con números cortos son aquellos que abandonaron sus obligaciones como ángeles y reencarnaron en demonios. Sin embargo, en este momento tenía otra oportunidad a cambio de que trajera consigo nuevamente el alma de Hannah. Mientras que, por otra parte, Dami llegaba a la cárcel donde el demonio número 2 estaba y logró liberarla de su celda. Dios así lo quería, porque aceptaba a todos sus hijos tal y como eran. Y así, Sajo, el demonio número 4, que nos hace suspirar día a día, debía ir en busca de Hannah y obtener nuevamente su alma. Y tras cruzar esa puerta, surgió nuevamente en el mundo de los humanos. Despertando en medio de una librería, en donde justo estaba Hannah, ayudando a una de sus amigas de la universidad. Ella aparentemente no recordaba nada de su demonio favorito, excepto que fue su jefe en el pasado. Hannah trabajaba para una editorial llamada El Bosque Azul, y el demonio número 4, sin tener a dónde ir, se quedó esperándola cerca de su trabajo. Llegó la noche y comenzó a llover y los papeles de ellos dos se dieron la vuelta. Ahora era él el que no tenía nada y Hannah lo encontró, lo llevó a su casa para que se secara y había llamado a Ho-Won para que le prestara algo de ropa a su demonio lindo. Y como no tenía dónde dormir, pues Ho-Won vio evidente que no podía quedarse a dormir con Hannah y lo llevó hasta su casa. Y él sí que no recordaba nada de su antiguo jefe. Y claro que de todas maneras, pues Ho-Won nunca conquistó el corazón de Hannah y solo actualmente eran amigos. Ho-Won trabajaba como profesor de coreano en una escuela secundaria o un colegio, como se lo dice en mi país. Y al día siguiente, Ho-Won se fue a su trabajo dejando al demonio aún dormido y cuando este se despertó salió del lugar siendo interceptado por Mika, el ángel, quien a arrastras lo llevó ante el demonio 313, el cual ahora es el director de todo Seúl. Por supuesto, Mika y el demonio 313 ahora se llevan muchísimo mejor. Y ahora el demonio 313 sería el encargado de supervisar al demonio número 4 y esperar que cumpla con su misión, dándole un lugar para vivir algo muy inferior a lo que él estaba acostumbrado anteriormente. Y esa noche el demonio número 4 se encontraba ya vigilando a Hannah, cuando ella lo alcanzó a ver y se acercó a su guapo jefe, llevándolo nuevamente a su casa para darle algo de comida, cuidándolo. Pero cuando el jefecito le preguntó, algo abrumado, del por qué ella le tiene tanta confianza si solo fue su jefe, ella lo sacó abruptamente para que él no se diera cuenta de un detalle muy especial. El demonio número 4 se fue y Hannah tenía todos sus recuerdos intactos del pasado. En aquella vez en que Mika borraría los recuerdos de Hannah, ella le pidió que no lo hiciera. No quería olvidar en especial a su ángel de la guarda, y Mika, por el amor que siente por ella, aceptó, con una condición de que si llegara a encontrarse con el demonio número 4, ella se hiciera como si no lo conociera, y por eso ella actuó así. Por otro lado, Dios estaba en busca de un ángel en particular, uno llamado Paz, el único ángel de cabello negro y, como él lo dice, su única mutación, y junto a él buscaba al demonio número 3, pues Paz y el demonio número 3 eran parejas en este mundo humano. Ambos se amaban, pero Dios quería
quería recuperar a su ángel porque lo extrañaba, pero este ángel en cierto modo lo había traicionado, así que debía pagar por ello y ya era el momento de hacer esto. Por otro lado, pues el demonio número 4 tenía que vivir en extrema pobreza y hacer servicio a los asistentes de los demonios, súper destituido en comparación a lo que un día fue. Mientras tanto, Ho-Won, durante su trabajo y tras subir a la terraza para llevar unas sillas a un aula, vio a un joven a punto de suicidarse y lo salvó, pero en un pequeño descuido, este desapareció. Realmente estaba muy preocupado por él. En cambio, durante el día, Hana visitaba una casa en la que deseaba conversar con el autor o autora de libros cuyo seudónimo es Yurim, y al llegar a esa dirección una persona llamada Sehong Lee, la pareja de Yurim, le comentó que a ella no le gusta mucho charlar sobre sus libros con otra persona, y como nunca ha sido parte muy primordial de cualquier editorial, no sabía qué diría ella. De todas maneras, Yurim se había vuelto muy popular y la editorial Bosque Azul la quería para que trabajara con ella, así que Hana estaba dispuesta a convencerla. Esta vez Hana causó una buena impresión a Sehong Lee. Como agradecimiento a la visita, Sehong Lee le entregó uno de los primeros libros de Yurim con el seudónimo de Paz, por lo que sabemos que Yurim es el ángel que está buscando Dios y Sehong Lee es el demonio 3 al que quieren castigar, y dado a las galletas que ese día Hana le dejó a Sehong como agradecimiento, tuvo una cita con la mismísima Yurim. Hana, al llegar a su casa, se encontró nuevamente con el demonio número 4, el cual siempre le extraña, y cuando Hana está a punto de decirle la verdad sobre sus recuerdos, él salió corriendo en ese momento porque sintió el olor mortífero de un demonio. Al llegar ahí, era el demonio número 3, la pareja de Paz, y este le contó que la demonio número 2 también estaba con ellos, así que no debía entrometerse. Y tras desaparecer, llegó Mika, empezando a insultar al demonio por acercarse a su Hana, preguntándole si tenía intenciones de obtener su alma, como tiene que hacerlo si no quiere morir. Pero él solo quería pasar con ella sus últimos días, pues iba a sacrificar su vida para no marchitar la de Hana. Y por otro lado, pues el demonio 3 llegaba a su casa a ver a su hermosa esposa, el ángel llamado Paz. Al día siguiente, Ho-Won en la escuela encontró a aquel estudiante que salvó de una muerte segura y se sentó a conversar con él, dándose cuenta que no es un estudiante y que se llama Paz, nuestra Paz. Y dado que le gusta escribir sobre los demás, siempre está en busca de algo nuevo que escribir, esperando que Ho-Won le contara una historia de su vida, pero como no lo hizo, Paz le contó su historia de amor. Un día se coló al lugar donde pasaban unos demonios para poder escribir sobre ello. En especial estaba el demonio número 3, el cual lo golpeó muy fuertemente, pero como él es un ángel, o ella es un ángel, su recuperación es muy rápida y es mucho más fuerte, así que desde ese día se hicieron como amigos, juntos apoderándose de calles enteras, hasta que un día la curiosidad del demonio 3 por ver la apariencia de mujer de Paz hizo que él se enamorara de ella, y desde antes pues ya le gustaba su forma de ser, así que por eso se volvieron pareja. Y como sonó la alarma para regreso a clases, Ho-Won se fue y enseguida Paz confirmó la cita con Hana, porque estaba interesada en unirse a la editorial del Bosque Azul. Por otro lado, el demonio número 4 había planeado una cita con Hana en la cual fueron a comer, y luego de eso charlaron un poco conversando sobre la felicidad de Hana, pero ella no era completamente feliz porque no tenía por quién vivir, y para ser feliz solo necesitaba a un bello demonio, y él dándole la mano pasaron una noche maravillosa juntos. Por otra parte, el demonio 313, por tratar de perseguir al demonio número 3, recibió una paliza por él, pues porque lo tenía que perseguir, ¿verdad? Pero tenía curiosidad del por qué lo están buscando y cómo es que se enamoró de un ángel, y es obvio que cuando los ángeles están de mujer son hermosas, pero sobre todo tienen una única forma de ser, y eso les gustaba a ambos. Y como tenía pensado acabar con el demonio 313, llegó Mika para salvarlo, pactando con el demonio número 3 que no lo mate, y ella lo dejará huir sin avisarle nada a Dios, a quien ella sirve directamente por ahora. Y así el demonio se marchó, y Mika rescató al demonio llevándolo en sus brazos, y como estaba en apariencia de mujer, claro que esto emocionó un poquito al 313, entendiendo lo que le dijo el demonio número 3 sobre que son hermosas. Y mientras tanto, pues el demonio número 3, o Sehong como se llama, regresó a ver a su hermosa esposa Paz. Al día siguiente, ya Hana tenía la cita con Yurim para unirse a la editorial. Llegando a ese lugar y conversando con ella, conociéndola por primera vez. Y como siempre, ella le pidió que le cuente una historia de amor, y Hana le relató algo de lo que siente por el demonio número 4, obviamente omitiendo cosas inexplicables como la existencia de ángeles y demonios, porque ella no sabía que Paz era un ángel. Terminaron la charla y Hana se fue del lugar, pero se había olvidado su billetera. Tuvo que regresar, y dado que Sehong estaba ocupado, ella fue
fue personalmente a buscar su billetera, abriendo accidentalmente una habitación secreta tras el librero. Y quien estaba ahí era el demonio número 2. Por otro lado, el demonio número 4 trataba de ganar algo de dinero para poder comprar un sujetador de cabello para Hannah, alcanzando a ver a Demi, capturándola y pidiendo ver a la demonio número 2. Y así como justo Hannah encontró al demonio número 2, el demonio 4 la llamaba para avisarle que tenía a Demi, y Hannah se ofreció a ayudarla, haciendo un intercambio de Demi por ella. Y ya realmente ya no le importaba romper con su promesa, quería contarle la verdad a su jefecito. Y Hannah fue con el demonio número 2, intercambiando los capturados y dándole un golpe muy fuerte al demonio número 4, pues se enteraba que Hannah recuerda absolutamente todo y por eso ella siempre lo esperó, y aunque su pasado estaba lleno de dolor, gracias a ello podía sentir la felicidad que siente en este momento. Y ahora ellos dos están juntos nuevamente, solo que por poco tiempo, ya que pronto morirá el demonio número 4. Al siguiente día de este mar de emociones, Paz encontraba el bolso de Hannah en su sala, teniendo la sospecha de que encontró al demonio número 2, así que quería devolverle su bolso. Y antes de ello, dado que escribía una historia en un ambiente escolar, fue hasta la secundaria donde trabajaba Ho-Won, encontrándolo todo deprimido porque la noche anterior alcanzó a ver a Hannah con el demonio número 4, y él, que lleva años enamorado de ella, le dolía. Y Paz, al verlo así, sintió que tenía recuerdos reprimidos y sin querer los liberó. Pasaría poco tiempo para que él recordara absolutamente todo su caótico pasado, así que Paz le ofreció que si esos recuerdos le causaban dolor, la buscara. Paz llegaba cerca de la editorial y llamó a Hannah para ir a un lugar más privado y conversar, y sobre todo darle su bolso y contarle que trabajará desde ahora en adelante en la editorial. Mientras su charla, Paz supo que Hannah sabía de la existencia divina y le contó del por qué huyó de Dios. Ella fue la primera mutación que Dios creó. Al inicio todo era hermoso, Dios vivía en un cuerpo muy viejo y pasivo. Ella siempre le hacía compañía, hasta que el cuerpo humano se estropeó y murió, diciéndole en su lecho de muerte que volverá en un cuerpo más apropiado para pasar junto a ella. Con el tiempo, Paz había experimentado muchas cosas mientras convivía con los humanos, y cuando Dios volvió en su cuerpo joven, Paz quiso seguir explorando las creencias humanas para poder enterarse más de la escritura, poesía e historias que sobre todo le encantaban. Dios se lo prohibió, diciéndole que su único propósito de su existencia es el quedarse junto a Dios, que se volvió humano, y aliviar todos sus sentimientos. Pero los deseos de Paz fueron más superiores y pensaba en lo egoísta que fue Dios, al tenerla cautiva solo para él, así que mató su cuerpo humano y huyó, encontrándose con una escritora con un seudónimo de Yurim, la cual cuando llegó a su muerte le pidió que escribiera bajo su seudónimo para que así nunca muriera ella. Y es así como Paz se convirtió en escritora y utiliza el seudónimo de Yurim. Por otro lado, el demonio número 4 y el demonio número 3 mantenían una conversación, pues el 3 le contaba sobre la idea de matar a Dios, ya que sí, es un ser poderoso y divino, pero como vive en un cuerpo humano, sería muy fácil eliminarlo. Y cuando su presencia no existe cuando está en forma humana, se pueden reformar las leyes y el demonio número 3 podría vivir tranquilamente con su querida Paz. El demonio número 4 llegó ese día de visita a ver a Hannah, siempre tratando de convivir el tiempo que más pueda con ella, ya que el demonio 313 ya le había notificado la fecha de su despido, es decir, de su muerte, y quería disfrutar sus últimos días con Hannah. Por otro lado, Paz se había quedado en aquel café que fue con Hannah hasta que anocheciera, y mientras caminaba a casa, Dios la interceptó. Era hora de su muerte, pero el demonio número 3 trató de evitarlo, liberándola en ese momento, y dado a la persistencia en tratar de matar a Dios en este momento, salió lastimado, con una herida tan grave que causaría su muerte. Y Dios le dijo a Paz: el amor siempre tiene un precio y te lo advertí. Los ángeles no deben tener ningún sentimiento, y si lo llegaran a tener o iban en contra de los deseos de Dios, pues se convierten en demonios. Sin embargo, Paz era diferente porque era muy amada por Dios, pero ahora Dios quería que ella pagara por su traición y tenía que matarla. El demonio 2 y Paz llevaron a Sejong a la casa para que descanse, pero era evidente que pronto iba a morir. Tenía una herida muy grave. Por otro lado, el demonio 2 y Paz conversaban sobre los planes que ella tiene, que es matar a Dios. Esta demonia quería que Paz lo ayudara para poder matar a ese Dios, pues Paz en cierto modo también odia a Dios. Por otro lado, pues dado que el demonio número 4 no tenía casa porque se estaba incendiando, se quedó a dormir en la casa de Hannah, y al despertar Hannah se había acostado a su lado. Ambos al despertar se sorprendieron muchísimo, pero es doloroso pensar que pronto el demonio número 4 va a dejar de existir. Así que como el demonio 313 estaba al tanto de todo, quería que su amigo pasara el mejor tiempo junto a Hannah, su amada. Por ello hizo todo lo necesario para que se fueran a vivir juntos y así disfrutaran más de su compañía. Hannah aceptó sin dudar, pero ya presentía que algo no estaba
estaba bien y debía saber qué. Por otra parte, Hannah, antes de ir a vivir con su demonio lindo, debía contarle a Mika el rompimiento de su promesa, y para ello hizo algo súper loco. Intentó suicidarse y Mika, obviamente como la amaba demasiado, lo evitó. Se abrazaron. Ambas se habían extrañado un montón y Hannah le contó que había roto su promesa, aunque Mika pues ya lo sospechaba. Ya una vez hecho esto, el demonio número 4, que no entendía qué eran todos estos sentimientos que tenía cuando estaba Hannah, pues cada vez huía más de ella y se fue a la oficina del 313, en donde la demonio 2 lo esperaba. Quería platicar sobre su vida pasada cuando ella era un ángel. Realmente ella era un ángel que cuestionaba absolutamente todo. Ella tenía sus propios conceptos de justicia, así que cuando por influencia del demonio ella traicionó, es decir, trató de matar a ese dios, se convirtió en demonio y su justicia cambió. Cada vez odiaba más las normas que creó Dios. Es por ello que estuvo haciendo contratos ilegales, cosas que para nuestro juicio del bien y el mal estaban terribles, pero ella no lo veía así que para liberarse de su castigo tenía que eliminar el cuerpo humano de Dios, dándole muchísimo tiempo antes de que él volviera a su vida nuevamente. Por otro lado, Howon, en medio de un sueño, empezó a recordar todo su escondido pasado, y esto cambiaba todo para el futuro que quería tener con Hannah. Sabía que ella siempre se interesó por su demonio, y en una noche que se reunió con Paz, ella le permitía escoger en olvidar estos recuerdos o dejarlos, y él decidió mantenerlos porque solo así podría entender muchas cosas que ocurren ahora. Por otra parte, el demonio 313 terminaba de remodelar la casa en la cual vivía Hannah y el demonio número 4, y cuando Hannah llegó pedía explicaciones. Sabía que algo malo le pasaría a su jefe hermoso, pero Mika cubrió al demonio 313 para que no le dijera nada, y como llegó el jefe, pues ya no le dieron una explicación. Llegó la noche y el demonio número 4 estaba sentado ahí en ese sofá tan bonito. Hannah se acercó porque siempre siente como él evita, se siente incómodo junto a ella, así que por la razón que fuera tenía que saberlo. Y es que él siempre tiene esos deseos de besarla, y por primera vez en esta vida él pudo ceder a ese deseo, besarla y despertar juntos. Mientras tanto, Paz pudo tener por última vez en sus brazos a su hermoso esposo, el cual moría cada minuto, y llegó su hora, desapareciendo de este mundo humano y desapareciendo de la vida de Paz. Y así pasaría con el demonio número 4, pero luego de disfrutar unos días junto a Hannah. Finalmente tendría que llegar su fin, pues tendrían que aceptar la vida que les queda y la muerte que los espera. Al día siguiente, Paz no podía encontrar tranquilidad ante la muerte de su esposo, recordando todo lo que un día vivieron y por lo que llegaron a enamorarse, y ahora ya no lo tenía a su lado. El demonio 2 que estaba presente se desesperaba porque llegaba el momento de matar a Dios, y quería que Paz le ayudara, pero ¿cómo si ella estaba sufriendo en este momento? Así que, entendiendo eso, fue a visitar a Hannah para avisarle sobre el estado de Paz, y Hannah, al enterarse de todo esto, pues realmente salió inmediatamente. Sin embargo, Hannah, al salir de casa, había dejado al demonio número 4, el cual realmente no quiere alejarse de Hannah ni por un instante, pero ella tenía que trabajar. Y ya pues en la tarde, cuando llegó el demonio número 2 y le contó lo ocurrido, ella corrió a consolar a Paz, llegando ante ella y reconfortándola con sus palabras. Ella debía vivir plenamente para que el sacrificio de Sejong no fuera en vano, y eso le dio valor y fuerza para seguir viviendo. Hannah salía muy tarde de la casa de Paz, y para que no fuera sola, el demonio número 2 le dijo que fuera con Demi hasta encontrar un taxi, y así lo hicieron. Y en cuanto ella se subió al taxi, Demi le contó que el demonio número 4 iba a morir pronto, así que Hannah comprendió que él había regresado solo por el alma de ella, y como no lo iba a hacer, él iba a morir. Por otro lado, el demonio número 4, que no soportaba estar solo sin su Hannah, se volvía loco y terminó ebrio con agua con gas. Y cuando Hannah regresó súper tarde, claro, él se volvió loco de la emoción por volver a estar con su Hannah. Hannah, que ya sabía la verdad en cuanto se durmió su demonio lindo, buscó entre las pertenencias de su jefe para buscar dicho contrato y firmarlo. Quería ser ella la sacrificada porque aún creía que su vida comparada con la de un demonio era insignificante. Además, sabía que los demonios no pueden sentir nada, así que sería fácil que él se olvidara de ella. El demonio 313, al saber del contrato firmado, llamó a 4 y Hannah respondió pactando que no le dirán nada al demonio número 4 hasta que llegue el momento del reclamo del alma de Hannah. Y así los días pasaron y Hannah trató de pasar el último día de su vida de la mejor forma con su hermoso demonio, que para él era como su último día porque desconocía lo del contrato. Y tras dormir ese día, el demonio número 4 fue a ver al 313 porque sería la hora de su despido, y ahí se enteró
de que Hannah sería quien se iba a ir para siempre y no él, corriendo a la casa de Hannah porque no soportaba esta idea. Por otro lado, llegó el día del juicio final para Paz. Dios, el cual tenía ya un cuerpo con poco tiempo de vida, iba a llevarse a su querida Paz, y al estar frente a ella, sabía que el tiempo de matarla se había pospuesto demasiado, y en cuanto levantó su mano para matar a Paz, el demonio número 2 lo apuñaló por un costado. Sin embargo, esto no lo mató y Dios dijo que acabará rápido con todo esto porque tenía un trabajo por realizar, ya que el demonio número 4 será restituido a su puesto, dándoles a entender que Hannah fue la que firmó el contrato a espaldas del demonio número 4 y ella será la que muera. Por ello, y tras escuchar esto, Micah entró en desesperación y con sus propias manos asesinó el cuerpo de Dios. Pasaría muchísimo tiempo antes de que renazca en un nuevo cuerpo. Mientras tanto, solo estará observando a los humanos sin poder hacer nada. Micah, luego del crimen que cometió, corrió a ver a Hannah y al llegar ahí, ella ya estaba inconsciente y el demonio número 4 ya la sujetaba. Ella se encontraba en el limbo y dado que no creía en Dios, pues su reflejo idéntico lo simbolizaba, dándole la oportunidad de volver a la vida. A cambio de eso, pues moriría el demonio. Era su última oportunidad, pero la rechazó, saltando un precipicio en el cual duró muchísimo para tocar fondo. Por otro lado, Demi se enteraba que el seguir al demonio número 2 jamás lo haría un demonio, y por ello se sintió traicionada e intentó matarla, pero al final no lo hizo. Sin embargo, el demonio número 1, quien es el supremo demonio, llegó a darle su último juicio, llevándola a su condena perpetua por todo lo que había hecho. Hannah en su inconsciencia por fin tocaba fondo, y Dios, al ver el amor que ella siente por un demonio que se supone que es un ser frío, la volvió a la vida, perdonando su alma. Su demonio número 4 corrió a abrazarla, y Micah también. No podían con tanta alegría, pero de repente el demonio número 4 se desmayó. Todo esto era algo nuevo, pero Dios les dio una nueva oportunidad para que ellos dos sean felices, permitiendo que el demonio dejara de ser demonio. Ahora se convertiría en un humano, y despertó a la vida, luego de que había pasado 10 años, como en un cuento de hadas de la Bella Durmiente. Y al despertar y ver a su Hannah sin pensar en nada, corrió a abrazarla, diciéndole por primera vez cuánto la ama. Ahora ya no era más que un simple humano, y ya no existían peros para la relación entre ellos dos. Podrían ser felices por el resto de sus vidas humanas. ¿Qué más que este hermoso final feliz? Sin embargo, para Paz también hay un felices para siempre, porque Sehong Lee renació y Paz siempre estuvo bajo su cuidado. Un niño que nació sin un ángel guardián porque le pertenecía ya a Paz. Cuando él ya creció, ella siempre lo vigilaba e incluso pasó con él en algunos momentos. Ellos dos estaban destinados a estar juntos, pero todo sería hasta cuando él fuera mayor de edad. Sabía que ese día pronto iba a llegar, y así pasó. Sehong Lee llegó ante ella con una propuesta de matrimonio. Ya había cumplido su mayoría de edad y había recordado todo. Para el demonio 313 y Micah también existió un final feliz. Ellos dos estaban enamorados y Micah seguía siendo un ángel, solo que desterrado del cielo, y abrió una cafetería conviviendo con su demonio lindo. Todas las reglas que habían anteriormente se habían reformado, ya que Dios aún no renacía. Hannah siempre llegaba ahí por un café. Por otro lado, el demonio número 4, como en su vida humana se llama Sajo, estaba recuperándose de la conversión a humano, descansando, y pronto ambos se olvidarían de sus pasados tortuosos. Y así llegó aquel día. Micah, aunque todo esto le daba mucha tristeza, el pensar que Hannah iba a ser feliz la reconfortaba. Y llegó el momento en el que Hannah y Sajo lo olvidaron, y tras pasar un día por ese café en la cafetería del ángel, iban rumbo a casarse, anunciando que ya estaban esperando un bebé. Realmente Hanji y Wonbe, los creadores de esta historia, nos dieron una historia digna de narrar, una historia muy romántica, bonita y que nos hace pensar mucho. En cierta forma nos da una perspectiva de amor, de felicidad, de reglas y a veces lo que uno se hace o lo que se sacrifica por un ser amado. Y como todo solo es cuestión de adaptarse, todo en esta historia se reformó, incluso existiendo ángeles con diferentes colores de cabello, cosa que nos dio a entender que todo mejoró. Y bueno, este ha sido el hermoso final para El alma al diablo. Si les gustó este contenido, pues suscríbanse para más. Gracias a todos por ser parte de este lindo canal. Y ya sin nada más que decir, hasta la próxima.